Bendiciones, iglesia, amigos que nos están escuchando y nos están viendo por las redes sociales. Dios los bendiga en nombre de Jesús. Bienvenido. Estamos en la sede de nuestra iglesia Avivamiento Pueblo de Dios. Hoy viernes 18 de septiembre del año 2020. Gloria a Dios porque estamos aquí, ¿verdad? Para compartir palabra. Padre, en el nombre de Jesús, te bendecimos, Padre. Reconocemos que tú eres Dios y reconocemos que Jehová uno solo es. Tú eres un solo Dios, Señor. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Reconocemos, Padre, que tú eres Dios, que Jesús es Dios y que tu Santo Espíritu es Dios. Lo reconocemos conforme a tu palabra, Padre. Reconocemos también que la sangre de Jesús nos redimió de todo pecado, que podemos ejercer fe en la sangre para que nos limpie de todo pecado. Te pido, Padre, que nos limpies de todo pecado. Limpia mi conciencia de pecado. Limpia mi corazón, Padre, por la sangre del Cordero. Espíritu Santo, guíanos a toda verdad. Muéstranos a Jesús. Jesús es la verdad. Si nos muestras a Jesús, lo entenderemos todo, Espíritu Santo. Te bendecimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Vamos a leer la carta a la iglesia de Éfeso, capítulo 4, libro de Efesios, capítulo 4, versículo 22. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Amén, amén. Gloria a Dios. Aquí vemos que el apóstol Pablo está invitando a la iglesia a que en cuanto a su pasado, como vivían, hicieran algo. Y vamos a ver hoy ese tema, ¿verdad? Que es lo que Dios está demandando, lo que Dios demanda a la iglesia en estos tiempos, que nos despojemos, nos renovemos y nos vistamos en nombre de Jesús. Pero primero vamos a ver por qué el apóstol Pablo, a dónde llegamos, por qué, cómo hemos llegado aquí a esta sugerencia del apóstol Pablo. Primero tenemos que ver la salvación. Es una iglesia que fue salva por medio de Jesús, ¿verdad? Vamos a ver primero la obra que ha hecho Jesús, o que hizo Jesús, ¿verdad? Bueno, primero Jesús vino al mundo. Dice la palabra que Jesús era Dios y se encarnó, se hizo carne. Eso está en Juan capítulo 1, versículo 1 al 14. Jesús se encarnó. Era Dios y se encarnó. O sea, Dios mismo vino y se encarnó. ¿Ok? Vivió sin pecado. Ese Dios hecho carne vivió sin pecado. Está en 2 Corintios 5:21 y en Hebreos 14:15. Dice, al que no conoció pecado, se hizo pecado por nosotros. Nunca pecó. Este hombre, Dios hecho hombre, nunca pecó en la persona de Jesús. Nunca pecó. Y en Hebreos dice que fue el tentado en todo, ese sumo sacerdote, pero sin pecado. Fue tentado en todas las cosas, fue tentado, pero sin pecado. Vean que Dios se hizo hombre, nunca pecó, ¿verdad? Bueno, este hombre, este Dios hecho hombre en Jesús, murió y resucitó, según Hechos 2, 22 al 32. Dios permitió que su hijo muriera, pero no lo dejó, dice la palabra que el Hades no tuvo poder sobre él. Suelto los dolores de la muerte. La muerte no pudo con Jesús y resucitó. Gloria a Dios. Y este Dios hecho hombre resucita y ascendió a los cielos. ¿Ok? Él ascendió, está en Colosenses capítulo 3, versículo 1. Y está sentado a la diestra de Dios. Y está en Hebreos 10:12. Jesús ascendió. Este Dios hecho hombre se encarnó, se hizo un hombre. Vivió sin pecado.
murió y resucitó conforme a la palabra y ascendió y está sentado a la diestra de Dios. Ahí está Jesús. Jesús, hombre, está sentado a la diestra de Dios. El Hijo del Hombre está sentado a la diestra de Dios. Gloria a Dios. Luego que Él asciende, deja su Espíritu Santo. Viene el Espíritu Santo. Es la promesa que Dios le dio a Jesús. Le dijo, yo te voy a exaltar, tú vas a hacer esta obra salvadora en la humanidad, yo te voy a exaltar, y el Espíritu Santo que fue prometido en Joel, en el Antiguo Testamento, en el capítulo 2, versículos 28 al 32, ese Espíritu que fue prometido, derramaré de mi Espíritu sobre toda carne. Y los jóvenes profetizarán, y los ancianos soñarán sueños. Entonces, ese Espíritu, ese derramamiento del Espíritu Santo que sucedió en Hechos de los Apóstoles, ¿verdad? Fue la promesa del Padre. Jesús ascendió, fue exaltado hasta lo sumo, sentado a la diestra de Dios y nos deja su Santo Espíritu. Bueno, gloria a Dios, ese Espíritu Santo es el encargado de convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Ese Espíritu Santo es el que convence al incrédulo, el que justifica al impío, el que convence de pecado al mundo y hace que la persona sea no incrédulo, sino un creyente, se convierta en un creyente y sea salvo por la gracia de Dios. ¿Qué es la salvación? Bueno, simplemente la salvación es creer en Jesús, creer en la obra de Jesús. Cuando yo creo en Jesús y confieso a Jesús, yo soy salvo. En Juan capítulo 3, 16 al 21 dice, tanto amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y dice la palabra, el que no cree es condenado. O sea que la salvación es por fe, es creer en Jesús, no por obras para que nadie se gloríe, sino por fe, para que sea por gracia. O sea, es un regalo inmerecido que Dios nos da, la salvación. No merecemos salvación, pero Dios en su amor y en su misericordia y por su gracia nos hace salvos. Ok, esa salvación no está lejos. Dice Romanos capítulo 10 del 6 al 13 que no tienes que subir al cielo para conseguir a Cristo, ni tienes que bajar al abismo para conseguir al Señor. Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Vamos a ver Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10, a partir del 6, dice la palabra, pero la justicia que es por la fe dice así, no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. ¿O quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Más que dice, cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Aleluya. Llega un momento de un arrepentimiento, pasa un arrepentimiento, reconocemos que necesitamos un Salvador, reconocemos que hemos ofendido a Dios, reconocemos que estamos muertos en nuestros pecados, que hemos hecho cosas malas y que hemos ofendido a un Dios santo y el Espíritu Santo produce en nosotros que confesemos a Jesús y somos salvos. Gloria a Dios. No tengo que ir al cielo, no tengo que bajar al abismo, dice la palabra, cerca de mí está la salvación, está en mi boca y en mi corazón. Aleluya. Dios no la hace difícil. Es por fe, no por obras, no tienes que hacer nada. El malhechor que estaba al lado de Jesús cuando estaba siendo crucificado el Señor, le dijo,
acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Él reconoció que Jesús era Dios, reconoció que Jesús era el Hijo de Dios. Le dijo, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y el Señor Jesús le dijo, desde hoy estarás conmigo en el paraíso. Y fíjese que ese malhechor fue un delincuente, pero se arrepintió. Gloria a Dios porque tenemos ese Dios, que es por fe. No tienes que hacer nada, porque nadie puede hacer nada para agradar a Dios, solamente Jesús. Entonces, Dios mismo se convirtió en un hombre, en la persona de su Hijo. Y vino y nos rescató, nos redimió. Él murió por nosotros. Él hizo el sacrificio, Él pagó toda nuestra culpa y nosotros somos salvos. Gloria al Señor por la fe en ese sacrificio, por la fe en su sangre. La salvación. Ok, ¿qué pasó cuando yo confieso a Jesús, cuando el Espíritu Santo hace que yo me arrepienta de mis pecados, porque el arrepentimiento es un don de Dios según la palabra? ¿Qué pasa ahí? Bueno, Dios me une espiritualmente con Cristo. Hay una unión espiritual con Cristo cuando yo reconozco y confieso a Jesús, ¿verdad? Hay una unión espiritual con Cristo. ¿Dónde es esa unión? Bueno, todo lo que le pasó a Cristo le pasa al creyente. Según Romanos 6, del 1 al 11, dice que con Cristo estamos juntamente crucificados. Lo dice también Gálatas 2:20. El viejo hombre fue crucificado junto a Cristo. Dice la palabra que fuimos plantados juntamente con Él por el bautismo, en la semejanza de su muerte. Y también lo somos en la de su resurrección, para que andemos una vida nueva. O sea, todo eso que pasó Jesús lo tiene el creyente, es del creyente. ¿Ok? Con Cristo estamos juntamente crucificados, muertos, sepultados, y según Efesios capítulo 2, versículo 4 al 9, estamos sentados también en los lugares celestiales junto a Cristo Jesús. O sea, que la unión espiritual, lo que hace Dios es ponerte dentro de Cristo. Según 1 Corintios 1:30 al 31, por Él estáis vosotros en Cristo. ¿Qué pasó? Bueno, te voy a explicar. Con la Biblia, voy a poner, este es un separador. Voy a hacer mi Biblia. ¿Qué está dentro de mi Biblia? Están los separadores. Bueno, Dios, conforme a la palabra, nos puso dentro de Cristo, en Cristo. Ok, lo que le pase a mi Biblia, le pasa a los separadores que están adentro. Donde vaya mi Biblia, van los separadores. La Biblia, el separador forma parte de la Biblia. Bueno, así Dios nos puso en Cristo. Si esta Biblia va para Caracas, el separador va para Caracas. Si esta Biblia va para Maracay, el separador va para Maracay. Entonces, ¿qué hizo Dios? Según 1 Corintios 1:30 al 31. Por Él estáis vosotros en. Fíjese qué importante es esta palabra, esta pequeña palabra. En Cristo. Porque según Efesios, Dios nos bendijo en Cristo. Nos separó en Cristo, nos eligió en Cristo. O sea, Dios pone al creyente dentro de Cristo. Por Él estáis vosotros en Cristo, dice la palabra. Y Cristo fue hecho para nosotros santificación, justificación, redención y sabiduría. O sea, toda la riqueza de Cristo es del creyente. Aleluya. Esto hay que meditarlo, esto hay que discernirlo, por esto hay que orar. Para que nosotros podamos entender todo ese, lo ancho, lo alto, lo profundo, aunque dice la palabra que estamos viendo como por espejo, oscuramente, todavía no vemos todo claro. Sí, Dios nos da esa luz que necesitamos. Sí, porque las riquezas de Cristo son inescrutables, imagínese usted, infinitas. Pasamos por la crucifixión, la muerte, la sepultura, la resurrección y la ascensión del Señor. Gloria a Dios. El creyente está sentado junto a los lugares celestiales, junto a Cristo Jesús. Aleluya, a la diestra de Dios.
Ok, por eso recibimos la promesa del Espíritu Santo. Pasamos por la unión juntamente crucificado, recibo la promesa, sé que tengo el Espíritu Santo porque Jesús fue exaltado, sé que Jesús fue exaltado porque tengo el Espíritu Santo. Esto es algo muy importante aquí. Debemos estar 100% seguros de que tenemos al Espíritu Santo. Aunque yo no sienta, aunque esté triste, si yo confesé a Jesús, aunque esté pasando por valle de sombra de muerte, nunca debo dudar que Dios está conmigo. Dice la palabra que estaré con vosotros todos los días, dijo el Señor, porque nos dejó su Santo Espíritu. Ahora, no es sentir al Espíritu Santo. Ok, yo tengo el Espíritu Santo porque lo siento, o me puse a llorar, o caí en el piso bajo el poder del Espíritu Santo. Por eso tengo el Espíritu Santo. Pero cuando el Espíritu Santo no se manifieste, ¿será que no tienes al Espíritu Santo? Entonces, en la palabra hay un hecho que nos da esa seguridad. En Hechos capítulo 2, 33, vamos a ver Hechos capítulo 2, versículo 33. Hay un hecho tremendo, hay algo que pasó después que Jesús asciende al cielo. Dice la palabra que así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. ¡Aleluya! Debo estar 100% seguro de que tengo al Espíritu Santo, porque 100% es seguro de que Jesús está sentado a la diestra de Dios. ¡Aleluya! De que Jesús fue exaltado. Mi seguridad es que Jesús está exaltado a la mano derecha del Padre. No debo dudar nunca. Y sé que Jesús está sentado a la derecha del Padre porque tengo su Espíritu Santo. Aleluya. O sea que cuando tú sientas el poder del Señor en el Espíritu, di, oye, gloria a Dios, tú estás exaltado, Señor. Pero cuando yo no sienta el Espíritu Santo, porque hay momentos en que parece que nos apartamos del Señor, debemos recordar un momento, yo tengo el Espíritu Santo porque Jesús está a la diestra de Dios. Gloria a Dios, porque Dios lo hace todo perfecto, ¿verdad? Puedo clamar, Abba Padre, no puedo sentirme abandonado. Ok, fíjese todo esto que pasó. Debemos apropiarnos de esto, porque hay algo que hizo Jesús ya. Ya Jesús hizo su obra completa, consumado es. Telestai. Consumado es. Ya Jesús hizo su obra. Pero hay una obra que está haciendo el Espíritu Santo en el creyente, que es lo que leímos empezando la palabra, que está en Efesios 4. En Efesios capítulo 4. Dice la palabra que en cuanto a la pasada manera de vivir, tenemos que hacer algo en cuanto a la pasada manera de vivir. Vamos a leer Efesios 4, pero a partir del 17. Dice su palabra. Esto pues digo y requiero en el Señor, este es el apóstol Pablo hablándole a la iglesia, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis oído ni habéis sido aprendido por Cristo ni por él enseñado conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Gloria a Dios. ¿Qué pasaba con nosotros, los gentiles? Ahora que somos creyentes, Dios nos está demandando algo, pero ¿qué pasaba con nosotros? Bueno, lo que le pasa a todo el mundo. Por la dureza de nuestro corazón, éramos ignorantes. Esa ignorancia nos hacía ajenos de la vida de Dios. Eso ser ajeno de la vida de Dios
hacía que nuestra mente estuviera en tiniebla y andamos en vanidad. Nuestra mente es vanidad. Nuestra mente era pura vanidad. Pero dice ahora, en cuanto a la pasada manera, no puedes seguir viviendo así. No puedes seguir viviendo con dureza de corazón. No puedes seguir viviendo ignorante de las cosas. No puedes seguir viviendo de vanidades. Dice la palabra, vanidades ilusorias. ¿Ok? ¿Qué nos demanda el Señor? Bueno, mira, en cuanto a la pasada manera de vivir, en cuanto a tu pasado, no, que yo era un malandro, yo era un borracho, yo era un mujeriego, yo era un adúltero, yo era un murmurador, mentiroso, ¿ok? ¿Qué tienes que? Tienes que tomar una decisión de despojarte. Ese despojarse es como quitar algo por completo. Es como un mendigo que decide deshacerse de sus harapos y de toda su vestimenta sucia. Tenemos que decidir. No seguir viviendo como antes, despojados. Tenemos que despojarnos. Es una decisión de quitarnos. Fíjense que más adelante, en el versículo 31 dice, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. O sea, es quitarse, es despojarse. Hay cosas que tenemos que despojarnos. Y Dios nos va a mostrar, pero tiene que haber una decisión de despojarnos. Después de todo esto que hemos visto en su palabra, gloria a Dios, después que sabemos todo esto, oye, en mí tiene que salir una decisión de despojarme. Si no, soy el más ignorante de todos los ignorantes. Por eso es que la santidad es tan hermosa. Porque Dios nos hace entender la gran obra que Dios hizo en Cristo, pero también nosotros. Ustedes saben que usted no va a ser condenado porque ya usted, ese viejo hombre, ya ese viejo hombre pagó sus pecados. Ese viejo hombre fue azotado, crucificado, sepultado. Ese hombre fue destruido, ese viejo hombre. No puede servir más al pecado porque ese hombre está destruido. Y debemos saber que hemos resucitado en vida nueva, el nuevo hombre, creado según Dios, dice su palabra, en la justicia y en la santidad de la verdad, aleluya. Entonces debe haber un deseo en nuestro corazón de vivir esa nueva vida. Dios nos está dando la oportunidad de nuestras vidas al hacernos conocer su palabra y la verdad. Debemos renovarnos. ¿Qué vas a renovar? Tu mente. Proverbios 23, 7. Tal es el pensamiento en el corazón del hombre, tal es él. Tú eres lo que tú piensas. Tú eres lo que tú estás pensando. ¿Y qué te pide el Señor? Tienes que renovar esa mente perversa, esa mente ignorante, esa mente entenebrecida, esa mente que te hizo apartarte de Dios, que no tomabas en cuenta a Dios. Tú tenemos que renovar esa mente. ¿Cómo? Por la palabra. Renueva el espíritu de tu mente por la palabra. La palabra, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Creado según Dios en la justicia y santidad de la palabra. Nosotros debemos leer la palabra. En estos 15 años que yo tengo el evangelio, he tenido que botar el disco duro que tenía, mi mente, y empezar a meter nueva información en mi mente, información santa, información de la verdad. Porque estaba equivocado en muchas cosas, creía que eran las cosas que estaba haciendo era verdad, y al confrontarme Dios en la palabra, me he dado cuenta por su misericordia que cometí muchos errores, y estoy cometiendo errores todavía, pero la palabra es la que me va a alumbrar, la que va a renovar mi mente. La palabra es que cuando yo la esté leyendo diga, gloria a Dios, caiga en el piso arrepentido, quebrantado, compungido de corazón, porque Dios me está redarguyendo de pecado. Nosotros debemos ser renovados en nuestra mente, pero tiene que haber una decisión de despojarnos. Eso va a llevar a algo, esa decisión de despojarte y de renovar tu mente te va a llevar a saber escoger qué vestidos te tienes que poner.
Nuestra vida es una vida de decisiones. ¿Voy a escoger el vestido de la mentira o voy a escoger el vestido de la verdad? ¿Voy a escoger el vestido de la rabia o voy a escoger el vestido del perdón? ¿Voy a escoger el vestido de hurtar o voy a escoger el vestido de trabajar? ¿Voy a escoger el vestido de las palabras corrompidas o voy a escoger el vestido de hablar para edificar? Aquí más adelante le dice el Señor, Efesios versículo 4. Y lean, le aconsejo, lean el libro de Efesios capítulo 4, capítulo 5, capítulo 6, donde nos habla de la nueva vida en Cristo. Y tú tienes que saber, ese vestirse es el resultado de saber escoger lo santo y verdadero por la decisión de despojarse y renovarse. Tú tienes que discernir lo que es santo, lo que es verdadero en tu vida. Pero dice la palabra de Dios, no embriaguéis con vino. ¿Por qué? Porque el sacerdote cuando tomaba vino no sabía discernir. Así es, cuando usted se toma una cerveza usted no sabe discernir, empieza su mente a volar. Entonces, oye, nosotros debemos, iglesia, en este momento, decidir, despojarnos y ser renovados. Qué importante es saber escoger el vestido de la santidad. Vamos a ver Zacarías capítulo 3. Zacarías capítulo 3. Está hablando el Señor al sumo sacerdote Josué. A partir del versículo 1. Me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Fíjese, Satanás al lado, en la mano derecha de Josué para acusar a Josué. Y dijo Jehová a Satanás, Jehová te reprenda, oh Satanás. Jehová que ha escogido a Jerusalén te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Y Josué estaba vestido ¿de qué? De vestiduras viles. Y estaba delante del ángel, y habló el ángel, y mandó a los que estaban delante de él diciendo, quitadle esas vestiduras viles. Y él le dijo, mira que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropas de gala. Después le dijo, pongan mitra limpia sobre su cabeza. Y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza y le vistieron las ropas. Y el ángel de Jehová estaba en pie. Gloria a Dios. Dios nos está quitando esas vestiduras viles, pero tenemos que decidir aceptar el nuevo vestido. La mitra limpia sobre nuestra cabeza, es una mente renovada, una mente santa. La mitra iba sobre la cabeza, sobre los pensamientos. Si tienes luchas con tu mente, hay una palabra que dice, llevo mi pensamiento cautivo a la obediencia en Cristo Jesús. Cada vez que te vengan esos pensamientos, yo tengo una mitra santa en mi cabeza, yo estoy vestido con vestiduras de gala. Me quitaron esas vestiduras viles, porque Satanás va a venir a recordarte tu pasado, va a venir a recordarte tus pecados. Tu carne va a querer llevarte a pecar. Cuídate de ti mismo, dice la palabra. En Mateo capítulo 22, el Señor Jesús habla en parábola y le dice a sus discípulos, respondiendo Jesús les volvió a hablar en parábola, diciendo, el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas para su hijo. Esta es una advertencia que Dios me hizo a mí y yo quiero compartirla con ustedes. Esta es una palabra que Dios le puso a nuestro pastor en las semanas pasadas sobre una prédica y inmediatamente Dios me habló con esa palabra y la he estado meditando. Y envió a su siervo a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar otro siervo diciendo, decía a los convidados, he aquí he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos. Y todo está dispuesto, venía a las bodas. Mas ellos sin hacer caso se fueron, uno a su labranza, otro a su negocio. Y otros tomando a los siervos le afrentaron y los mataron. Al oírlo el rey se enojó y enviando a sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a su siervo, las bodas la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Y pues a la salida de los caminos
y llamad a las bodas a cuanto halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron todos los que hallaron juntamente, malos y buenos. Y las bodas fueron llenas de convidados. Y entró el rey para ver a los convidados, y halló un hombre que no estaba vestido de boda. Y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que le servían: atadle de pies y de manos y echarle a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos escogidos. ¡Gloria a Dios! Mire, este hombre no estaba vestido de boda, no estaba vestido en santidad. No decidió. Fíjense que antes las bodas, cuando te invitaban con el traje, te entregaban el traje. ¿Qué veo aquí? Esto está hablando de Israel. Israel no quiso el llamado de Jesús, no atendió al llamado de Jesús, no creyeron en Jesús. Pero Dios en su misericordia empezó a llamar a los gentiles, que éramos nosotros. Pero fíjese, este hombre hasta los siervos los confundió, hasta los siervos los engañó. O sea que tú puedes estar en la iglesia supuestamente vestido y puedes engañar, puedes andar por el mundo diciendo yo soy cristiano, confesando a Jesús, pero hay un vestido especial que Dios te ha puesto, que es la santidad. Y ese vestido va a ser renovado en la verdad, en la palabra. Al rey no lo pudo engañar. Engañó a todos, menos al rey. Dios tenga misericordia de nosotros. De verdad, yo te pido misericordia, Padre, que tengas para mí, Señor, si estoy siendo hipócrita. Porque esto me llena de temor. Y lo ataron de pies y de manos y lo echaron fuera. Muchos son los llamados y pocos los escogidos. Dios está haciendo una obra hermosa. Nos dejó su palabra. Estamos en Cristo Jesús. Estamos llenos de su Santo Espíritu. Pero debemos escoger de vestirnos de ropa de santidad. Dios los bendiga, hermanos, en el nombre de Jesús. Deseo que esta palabra sea para edificarte y para que tú puedas gozar de las riquezas que Dios te va a dar por medio de esta palabra. Créela en el nombre de Jesús. Amén.